Gracias a Dios, y ahora sí nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy. Y le voy a pedir, hermano, que si pueden abrir sus Biblias en el siguiente pasaje, que es Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Gálatas 3, versículos 28 y 29. Y vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, esta palabra de Dios. Meditémosla en nuestro corazón, preguntémonos sobre su significado y pidamos al Señor que nos ilumine sobre qué es lo que el día de hoy nos quiere transmitir por medio de su Santo Espíritu. Muy bien, vamos a leer el pasaje, Gálatas 3, 28 y 29, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Muy bien, vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento, en esta reunión. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos prepare, Señor, para recibir esta palabra, Señor, y que sea de bendición en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que sepamos apreciar, Señor, todo mensaje que tú nos transmites, Señor, porque tu palabra nos habla de todos los temas, Señor, de la vida humana, de todos los asuntos, Señor, y todo nos compete, Señor, todo es importante, Señor, que le demos atención, Señor, pues queremos aprender de tu palabra, queremos aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Y quiero comenzar diciendo o suponiendo que creo que últimamente han oído hablar de este lamentable conflicto, ¿verdad?, que ha surgido en Medio Oriente. Creo que pues los medios, las redes se encargan gran parte de eso. No creo que no haya alguien aquí que no haya escuchado al menos algo de eso, o visto. Si no, pues pronto lo van a escuchar porque es noticia, ¿no? Y va a estar ahí circulando, ¿verdad? Es un conflicto entre Israel, la nación de Israel, y el país de Irán. Y se están, Israel está atacando con aviones, Irán está respondiendo con misiles, ¿verdad? Y ya llevan, creo que un poquito más de una semana en esa situación. Y hermanos, a lo mejor puede ser que usted piense que este sermón no va a parecer mucho sermón, ¿verdad? Va a parecer a lo mejor más como una enseñanza o tal vez una sesión de escuela dominical, pero creo que es importante decir el punto. Y no para hacer un análisis geopolítico, ¿verdad?, de las causas del conflicto y quién va a ganar y quién va a perder. Bueno, hay gente que cree que esto se trata de como de un partido entre Necaxa y América, ¿verdad?, y a ver quién gana, pero no, ¿verdad? Se está hablando de vidas humanas que lamentablemente se están perdiendo. Y algo aparte también nos compete es en el sentido de saber, eso sí es muy importante, saber, todo hijo de Dios debe de saber quién es el pueblo de Dios. Porque vamos a escuchar a muchos predicadores, si no es que ya los han escuchado, y gente evangélica que dice que debemos de apoyar a Israel porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Así lo van a decir, ¿verdad? Y que por lo tanto los que apoyen a Israel pues van a ser bendecidos y van a ser prosperados. Y los que no apoyen a Israel pues serán perjudicados y maldecidos. Y
De esta manera se enseña, muchos predicadores enseñan que entonces tenemos que orar por el Estado de Israel, por su ejército, por su gobierno, por sus propósitos, ¿verdad? Porque son el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Y aún algunos hasta le llaman el reloj profético de Dios, ¿verdad? Porque de ahí supuestamente, según algunos, va a darse la señal para el fin del mundo y demás cosas. Y ya saben que también cada vez que empieza un mitote en Medio Oriente así como estos, empiezan las predicaciones del fin del mundo y que ya es el último tiempo, ¿verdad? Y demás. Entonces, la gran pregunta de este mensaje, hermano, que no es cosa menor, es ¿quién es realmente el pueblo de Dios en la actualidad? Y para responder esta pregunta nos vamos a ir primero un poquito a la historia, al pasado, y vamos a ver que el pueblo hebreo, cuando digo hebreo no quiero decir judío o israelita, ¿verdad? A veces lo vemos como palabras intercambiables, sinónimas, pero no significan exactamente lo mismo. Cuando hablamos del pueblo hebreo, estamos hablando de aquel pueblo, ¿verdad? Los hijos de Abraham, ¿verdad? Que estaban en Egipto y que salieron, ¿verdad? Y que formaron ahí un reino en la tierra de Canaán, ¿verdad? Este es ahí el pueblo hebreo. El pueblo hebreo antiguo fue escogido por Dios, ¿verdad? Para ser su pueblo amado que iba a ser luz a las naciones. Y vamos a ver un versículo que está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Estas palabras les dice el Señor al pueblo hebreo. Dice, ¿ya lo tenemos? Sí. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recordemos que se dice hijos de Israel, porque Jacob, ese hijo de Isaac, nieto de Abraham, recibió el nombre de Israel. De ahí hubo 12 hijos, ¿verdad? Que forman las 12 tribus, etcétera, etcétera. Y por eso se dice que hijos de Israel. Entonces, este pueblo en concreto fue escogido. Isaías 49:6 dice que el propósito de este pueblo era hacer luz a las naciones. ¿Por qué? Porque alrededor creían en puros dioses paganos, prácticamente en demonios, y no existía otra nación en la tierra que adorara al Señor. No era como el día de hoy que muchos honran a Dios, ¿verdad? De una u otra manera, ¿verdad? Queriendo o sin querer queriendo, pero lo hacen. Pero en aquel entonces eran los únicos, por eso eran los escogidos. Pero la gran pregunta es si estos pasajes se aplican el día de hoy a los judíos que vemos por ahí en la calle, o a los judíos que viven en el estado actual de Israel. Eso es la gran pregunta. Para muchas personas la respuesta es sí. Por eso ora por Israel y ora por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, y dicen todos este tipo de cosas. Pero Juan 1:1 dice, a ver si alguien se acuerda, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y en Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice el Señor, todo el día extendía mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Entonces, en este sentido, quien sustenta el pacto es el Señor Jesucristo. Y el cumplimiento de todo pacto es el Señor Jesucristo. Y no hay otro pacto fuera de Él. No hay otro plan fuera de Él. Jesús estableció el nuevo pacto por su sacrificio en la cruz. Y recordemos este pasaje que decimos cuando tomamos la Santa Cena. Si me acompañan a Mateo. Ay, perdónenme que los traiga de un lado a otro, hermanos, pero no se me aburra, ¿verdad? Es importante este tema, ¿verdad? Aunque parezca que no. Mateo 26, 27 y 28. Ay. Dice Jesús, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, hay un nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, significa que hay un viejo pacto. Y que ese viejo pacto está destinado a desaparecer. Y eso lo confirma la misma escritura en Hebreos 8:13. Si me acompañan a Hebreos 8:13. Ahí lo dice prácticamente con las palabras que les estoy comentando. Hebreos 8:13. ¿Ya lo tenemos? Dice, al decir, ¿qué dice? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Viejo pacto es el sistema legal y ceremonial del Antiguo Testamento, lo que hoy en día practican quienes pertenecen a la religión judía o al judaísmo, la mayoría de los que están en el Estado de Israel. Ese pacto ha terminado su vigencia. Ese pacto, dice la Escritura, está próximo a desaparecer. El nuevo pacto es por medio de Cristo a través de la fe y la gracia, y tendrá vigencia hasta que el Señor regrese otra vez en gloria y majestad. Entonces, por lo tanto, el pueblo de Dios fue escogido desde el Antiguo Testamento, y el pueblo de Dios continúa a través del nuevo pacto, no del viejo, del nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, solamente, y lo recalco, y este es el punto al que quiero llegar, solamente hay un solo pueblo de Dios en Cristo. Solamente hay un pueblo escogido por Dios en Cristo. Solamente uno. Y a lo mejor alguien va a decir, hay todo un sermón para llegar a eso, hermano, pues es mucho rollo. Pero creo que es importante porque van a escuchar un sinfín de predicadores que van a estar duro y dale, ¿verdad? En YouTube, en Facebook, en el canal de enlace del cable, ¿verdad? Y demás, diciendo, oren por el Estado de Israel, Israel esto y Israel otro. Y eso es un error teológico, es un error bíblico. Gran cantidad de predicadores van a decir que los judíos del Estado de Israel son el pueblo de Dios, aunque no crean en Cristo. Otros van a decir, otros predicadores o maestros van a decir que los judíos se salvan por medio de la antigua ley, por medio de la ley ceremonial antigua, ¿verdad? La ley de Moisés y todo eso. Ese es su camino de salvación.
Nosotros tenemos el nuestro y ellos tienen el suyo. Algunos dicen eso, ¿sí? Pero Pablo, el apóstol Pablo, que era judío, él mismo dice en Gálatas 2:16, y lo cito: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y lo dijo un judío, el apóstol Pablo. Entonces, según esta lógica, muchos predicadores concluyen que hay dos pueblos de Dios: los judíos y los que creen en Cristo. Por eso recalco, no hay dos pueblos de Dios, hay un solo pueblo de Dios, un solo pueblo escogido en Cristo. La condición de ser parte del pueblo escogido de Dios es Cristo, no Israel. Ese es el pueblo. Entonces solamente hay un pueblo de Dios, no dos pueblos de Dios. Lamentablemente esta creencia está muy generalizada y a veces se organizan marchas, que qué bueno que se organicen, ¿verdad? Es bueno que estas marchas ocurran. La marcha, no sé si ha escuchado la Marcha para Jesús, ¿verdad? Y la organizan distintas iglesias y demás, ¿verdad? Pero lamentablemente, cuando uno ve el conglomerado de la gente reunida ahí, uno ve un montón de banderas de Israel. De tal manera que creo que el que no sabe el contexto de esa marcha pensará que es una marcha a favor del Estado de Israel contra sus enemigos, ¿verdad? Para el que no sabe. Y creo que esto es un error. Y lo vamos a ver más específicamente en un pasaje que necesito que leamos y haga el esfuerzo por entenderlo, hermanos. El lenguaje de Pablo, el del apóstol Pablo, a veces puede ser medio complicado, pero haga el esfuerzo, como que ya lo vamos a explicar. Romanos 11. Romanos 11, versículos del 17 al 24. Sígame, por favor, con su vista y ponga mucha atención. Ahorita como quiera lo vamos a explicar. Dice el apóstol Pablo: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de un olivo, ¿verdad? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Quiénes fueron desgajados? Los judíos. Pero tú, por la fe, es decir, el gentil, nosotros, estáis en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Los creyentes en Cristo fueron injertados. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, es decir, los que han rechazado a Cristo, serán injertados en el olivo. Pues poderoso es Dios
para volverlos a injertar. Pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Quién entendió? Vamos a tratar de explicarlo con esta imagen que tenemos a continuación, si está por ahí. ¿Sí está la imagen? Ahí está. Ahí está el olivo, ¿verdad? Como todos saben, el olivo es un arbolito, ¿verdad? Este árbol, oriundo de aquellas tierras, ¿verdad? De Israel, simboliza en muchos contextos la nación de Israel. Y Pablo utiliza la imagen de un olivo para describir quién es el pueblo de Dios, quién ha sido injertado y quién ha sido cortado. Entonces tenemos aquí la raíz desde Abraham, Isaac y Jacob, que valga decir que ni siquiera eran judíos. Luego tenemos las promesas del pacto, ¿verdad? Además, luego tenemos los judíos cristianos, es decir, Pedro, Pablo, Santiago, Bernabé, ¿verdad? Y demás personajes que creyeron en Cristo, ¿verdad? Lázaro, ¿verdad? Etcétera. Los judíos cristianos que creyeron en Cristo, ¿verdad? Allá arriba, pues tenemos a los creyentes del Antiguo Testamento, es decir, los que creyeron en Cristo antes de que Cristo viniera en carne, ¿verdad? Tenemos allá a Simeón, a Ruth, a Ana de Samuel, Juan el Bautista, David, ¿verdad? Moisés, etcétera. Y aquí tenemos, dice, los gentiles cristianos, es decir, el eunuco, el carcelero, Lucas, Cornelio, ¿verdad? El centurión romano, ¿sí? Gentiles, es decir, no judíos. Gentiles, eso significa alguien que no era judío, injertado en el olivo de Israel. ¿Y quiénes fueron desgajados de este olivo? Los judíos que no creyeron en Cristo. Por eso dice Pablo, fueron desgajados y tú fuiste reinjertado. Entonces hay personas, recuerden, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Los que no le recibieron fueron quitados del olivo. Los que sí le recibieron, que ni siquiera eran judíos, fueron injertados en el olivo junto con los demás judíos que sí creyeron. ¿Verdad? Entonces esto que ven aquí, esto es el verdadero Israel. Israel es un pueblo consagrado al Señor, no es un estado. ¿Sí? Nosotros formamos parte de Dios, gracias, y por su gracia, nosotros formamos parte del nuevo Israel. Nosotros formamos parte del Israel espiritual, del Israel de Dios, según las palabras del apóstol Pablo. Entonces, solo este olivo es el pueblo de Dios. En este olivo no están los judíos que rechazaron a Cristo. En este olivo no están los rabinos. En este olivo no está el primer ministro del Estado de Israel, ni su ejército, ¿verdad? Y demás. Solamente están los creyentes en Cristo. Hay un pasaje que está ahí abajo que dice, a ver, es más chiquita la imagen. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Porque el carácter de hijo de Dios se establece a través de Jesucristo solamente. No sé si quedó un poquito más claro. Y me tomo el tiempo de explicar esto porque me he dado cuenta de que es una idea bastante difundida, bastante predicada, bastante enseñada, y creo que es un error a la luz de la Biblia.
Y a lo mejor, pues, alguien se esperaba un mensaje diferente, pero permítame este espacio para poderle aclarar este punto. ¿Quién es el privilegiado? La iglesia, que contiene a todos los creyentes en Cristo a lo largo de la historia, sean judíos o gentiles, o al actual Estado de Israel. La Biblia dice que la iglesia es el pueblo de Dios. Y te van a decir, es que tú estás teniendo la teología ay, se me fue el nombre, del reemplazo, la teología del reemplazo. Estás reemplazando a Israel. Pues en cierto sentido sí y en cierto sentido no, porque la puerta sigue abierta. El Señor no les ha cerrado la puerta, pero no pueden ser parte del pueblo de Dios hasta que reciban al Señor Jesucristo. ¿Verdad? La única forma de ser parte de este olivo, la única forma de ser parte de este nuevo Israel, del Israel espiritual, es a través de la fe en Jesucristo, es decir, a través del nuevo pacto, no del viejo que está próximo a desaparecer. Entonces, entidades como el gobierno de Israel actual, su primer ministro, sus fuerzas armadas, la gran mayoría de la gente no regenerada que está en el Estado de Israel y que rechaza a Cristo, siguen estando bajo condenación, lamentablemente. Y mucha gente si oye estas palabras que yo estoy diciendo en las redes y otros predicadores, se van a rasgar las vestiduras. ¿Cómo? Es el Estado de Israel. Pero esta es la realidad. Porque aún así la gente que no está regenerada sigue haciendo maldades si no se arrepiente. Sigue estando bajo el juicio de Dios si no se arrepiente. Hay predicadores que citan el Salmo 122, versículo 6, que dice: oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y con esto quieren decir que ora por el Jerusalén actual y serás prosperado porque amas a Jerusalén. Y otros dicen las palabras que Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dando a entender con esto que si tú hablas mal del Estado de Israel, si tú hablas mal de los judíos, te va a ir mal. Pero si tú hablas bien de los judíos, te va a ir bien. Esa es la enseñanza, que es una enseñanza equivocada. Pero hermanos, ¿a qué Jerusalén se refiere cuando el salmista David en el Salmo 122:6 dice: orad por la paz de Jerusalén? ¿A cuál Jerusalén se refiere? Ciertamente a la Jerusalén de su tiempo, para empezar, ¿verdad? Porque él era rey, tenía su sede en Jerusalén, ¿verdad? Él quería tener paz, quería ser un buen gobernante, y por eso orad por la paz de Jerusalén. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces significa que porque el Salmo 122:6 dice: orad por la paz de Jerusalén, tenemos nosotros que orar ahorita por la Jerusalén actual, capital o semicapital del Estado de Israel. Esa es la gran pregunta. Vayamos al siguiente pasaje para mostrar este punto. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4, 21 al 26. Vean lo que dice aquí. Dice en sus Biblias, alegoría de Sara y Agar, ¿verdad? Dice en sus Biblias eso. Bueno, en la mayoría al menos, creo. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, es decir, Agar,
y otro de la libre, es decir, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dios le había prometido a Abraham descendencia a través de Sara. Esa es la promesa. Versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el viejo y el antiguo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El monte Sinaí, cuando se dio la ley a Moisés. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo aquí está diciendo que la Jerusalén actual engendra hijos para esclavitud y está en esclavitud, porque representa a Agar, que son los hijos según la carne y no según la promesa. ¿Me explico? Espero que sí me capten la idea algunos hermanos, al menos. Entonces, la Jerusalén actual está en esclavitud. Lo dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? ¿Ah? La de la promesa, la Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén, la iglesia. Dicho sea de paso, que en la Biblia este es el único concepto que es nombrado como madre de los creyentes, la Jerusalén celestial, no María, sino la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén que se profetiza ya en Apocalipsis 21. Esa es por la que hay que orar. Cuando David dice orad por la paz de Jerusalén, para nosotros ahora es orad por la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, la cual es madre de todos nosotros, porque la Jerusalén actual es hija de esclavitud y engendra hijos para esclavitud, porque el pacto no es según la carne, sino según la promesa. Y es que finalmente muchos predicadores divorcian el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Y entonces dicen, el Antiguo Testamento son las promesas para Israel. Y el Nuevo Testamento, pues ahí un manual de instrucciones ahí para la iglesia. Pero no es así. La Biblia es un continuo, hermano, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. No tiene interrupciones. Se va desarrollando el mensaje de salvación desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22. Y finalmente, no hay dos pactos, no hay dos pueblos, como les decía. Hay un solo nuevo pacto y hay un solo pueblo. Y es que finalmente el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que nos da la pauta de cómo interpretar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se interpreta solo, se interpreta por medio del Nuevo Testamento. Por eso, si yo veo en Salmos, orad y pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman, yo tengo que revisar el Nuevo Testamento a ver qué dice de Jerusalén y me encuentro con que la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, esa es madre de todos nosotros, porque la actual engendra hijos de esclavitud. Entonces, el nuevo Israel es la iglesia. Vayamos a un último pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10.
Ay, batallo para encontrar porque se me mueven las páginas. ¿Cómo? 2, 9 y 10, ¿verdad? Vean lo que dice allí. Fíjense la semejanza de las palabras con Éxodo 19, 5 y 6. Recordemos Éxodo 19, 5 y 6 que decía un pueblo preciado, santo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Y qué dice aquí? Vamos a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje interpreta Éxodo 19. Éxodo 19 no se refiere a los judíos de la actualidad, se refiere a la iglesia de hoy, puesto que el mismo Pedro, otro judío, está diciendo que el pueblo actual que ha recibido a Cristo, sean judíos o no judíos o gentiles, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, el propósito que tenía el antiguo pueblo hebreo se cumple en el propósito de la iglesia. Y ahí está donde el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. Entonces, hermanos, tal vez este mensaje no fue como a lo mejor se esperaba, ¿verdad? Normalmente manejamos otro tipo de temáticas, ¿verdad? Pero creo que a raíz de lo que está sucediendo en esta guerra que les comento, van a estar escuchando predicadores que van a estar diciendo esta versión, que van a estar diciendo este punto doctrinal. Y este punto doctrinal es un error. La misma Escritura nos lo señala. Porque Dios tiene un solo pueblo. Aquellos que están unidos por la fe en Cristo, sean judíos, sean chinos, sean árabes o argentinos, pero si reciben a Cristo como su Señor y Salvador, son contados como el pueblo de Dios escogido, son contados como el nuevo Israel. Y aún si hay gente que es judía, pero rechaza a Cristo, por más descendientes de Abraham que sean, no son contados dentro del pueblo de Dios porque son desgajados de las ramas del olivo y fueron reinjertados otros pueblos que no eran pueblo. Esa es la idea. La mayoría del pueblo judío actual rechaza a Jesús, por lo tanto permanecen desgajados del olivo. Hay que orar por ellos para que se conviertan a Cristo, como hay que orar por todas las naciones. Pero por lo pronto, mientras el Señor no llegue a sus vidas, no forman parte del olivo de Dios. Entonces, cuando oiga en las redes sociales, en la tele, en donde sea, en videos, en compañeros, que hay que apoyar a Israel en sus guerras y por lo tanto orar por ellos para que se resulten triunfadores y ganadores en esta guerra, mejor ore para que se arrepientan y reciban al Señor Jesucristo, para que conozcan al Señor Jesucristo, tanto los israelitas del actual Estado de Israel, como los iraníes y las demás naciones. Mejor ore porque conozcan a Cristo. No ore para ver quién gana, ¿verdad? En el bando, así como si fuera un partido de el América contra Monterrey o contra el Necaxa. Ore por la conversión de los pecadores. Porque dice el Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien me rechaza, rechaza al que me envió. Y ore finalmente por las víctimas de la guerra, porque realmente es una tragedia humana, es un drama humanitario cuando hay guerras de este tipo. Ore por la paz
del mundo. Ore por la extensión del Evangelio. Ore por los misioneros cristianos que son los que llevan el nuevo pacto a las naciones. Y ore por la conversión de todos al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y reflexionar sobre este punto. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en el que hemos escuchado, Señor, este mensaje, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque somos privilegiados, porque somos parte del pueblo escogido de Dios. Somos parte del nuevo Israel. Somos parte del Israel espiritual. Dice el apóstol Pablo que éramos parte del olivo silvestre y fuimos ramas del olivo silvestre injertados en el buen olivo. Y fueron desgajados quienes no creyeron en el nombre de Jesús. Y permanece mucho pueblo desgajado del buen olivo. Así que, hermano, reconozca el gran bien de parte de Dios. Tenga siempre, hermano, una mentalidad de agradecimiento al Señor por el beneficio de ser parte de su olivo, de ser parte del nuevo Israel, del Israel espiritual, del Israel que cuenta delante de los ojos de Dios. Demos gracias a Dios por ese gran privilegio. Demos gracias a Dios por ese gran beneficio y no nos tiremos a la autolamentación, a la tragedia, sino que recordemos lo cual privilegiados somos. Como dice el apóstol Pedro, una nación santa, pueblo escogido de Dios. Eso es lo que somos, sacerdotes en el nombre de Cristo. Recuerde, hermano, hermana, su identidad en Cristo cuando venga la incomodidad, cuando venga la tribulación. No se deje tirar a la depresión, al desánimo, al sentir que ya todo se acabó, porque es usted una persona privilegiada por el Señor. Es usted una persona escogida por el Señor. Y eso no es algo que se tenga que minusvalorar o tener en segundo plano. Es algo el cual nosotros tenemos que agradecer. Y demos ahora, hermano, gracias al Señor, que por su misericordia y su gracia nos consideró dignos para ser parte de su pueblo escogido, que viene desde el tiempo antiguo, Señor, desde los tiempos de Abraham, de Isaac y Jacob. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por los corazones, Señor, que deciden ayudar a las naciones, que sus corazones deciden orar por los pastores en diversas naciones, que deciden orar por la extensión de tu reino, Señor, a todas las naciones, porque esa es la gran comisión que tú nos dejaste. Id y predicad a todo el mundo, a todas las naciones, enseñándoles todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, esta iglesia, la Puerta Estrecha. Bendice, Señor, esta iglesia con recursos económicos y humanos para poder, Señor, usarlos para la extensión de tu reino, Señor. Concédenos, Señor, la capacidad de participar en la construcción de tu reino, Señor, a nivel local, Señor, como a nivel de otras naciones. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, la reunión anual de Nahue, Señor, en donde se hará esta colecta, Señor, para ayudar, Señor, a esta misión en esta parte del mundo. Te pedimos, Señor, que toques el corazón de todos los que están allí, Señor, y que sigas tocando el corazón de nuestra iglesia hasta el día 13 de julio, Señor, en el que mandaremos esta ofrenda, Señor, agradeciéndote, Señor, la gracia que tú nos has concedido y nos sigues concediendo día con día. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.